¿por qué es necesario hacer las citas? Citas y obviamente la referencia, que es la parte que va en la bibliografía, porque tenemos ya muchos medios de donde obtener la información. Ya antes pues solamente recurríamos por lo regular a los libros, a las enciclopedias, pero todo eso pues mediante las tecnologías de la información se ha ido poco a poco introduciendo dentro de esta internet, en donde ya podemos encontrar esas mismas enciclopedias, esos mismos libros. Entonces, ¿por qué hacer la cita? Y entonces les decía que es poder dar referencia a una persona que está leyendo mi manuscrito, mi investigación, mi protocolo, mi libro, etcétera, y darle referencia sobre de dónde estoy sacando la información, y sobre todo darle la consideración al investigador o al productor de ese instrumento, de esa serie, de ese libro, de ese material que estoy utilizando para hacer mi investigación, sin, por ahí lo vamos a ver, aquí abajo dice, para también no incurrir en situaciones de plagio intelectual. Por eso la herramienta de copiar y pegar, si le introducimos la parte de la cita, entonces el maestro dejará de considerarla una falla en el trabajo de investigación o la tarea, etcétera. Esto es muy importante, sobre todo para el trabajo de tesis, ¿sí? Entonces, lo hacemos mediante la regla que nos marca el APA, que es la Asociación Americana de Psicología, que debe de incluir autores, la fecha, el título del trabajo y la página, si es un medio electrónico, de donde se está obteniendo la información. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la finalidad de citar estas fuentes? Vuelvo a ser insistente. Con esto aumento la credibilidad del trabajo que estoy realizando. Como lector puedo ver o revisar esta información que consultó la persona, o que a lo mejor resalte de interés para mí, por las cuestiones de ética como investigador, dándole el crédito al autor de quien estoy extrayendo la información, y finalmente evitar el plagio intelectual. Ahora, ¿qué se puede citar? Estos son los documentos, como aquí lo dice, más comunes que se citan: el artículo de un periódico, un libro, noticias, el libro electrónico, tesis, el capítulo de un libro y artículos de revista. Pero a raíz de la digitalización, entonces ahora tengo más medios para citar. Entonces puede ser la página web, puede ser, incluso ya puedo poner dentro de las referencias actualizaciones de Facebook, obras de arte, el tweet, comunicados de prensa, reportes técnicos, las entradas de un blog, mapas, videos, reseñas, memorándums, programas de TV, entrevistas, películas, programas de radio. O sea, es infinita ya la cantidad de trabajos o de documentos que podemos citar. Y para el APA se hace con 4 datos básicos. Esto es para tener los datos básicos para hacer estos son para construir la referencia. La cita exclusivamente, aquí lo veíamos que lo único que nos pide la Asociación Americana de Psicología es poner el autor. Esto va siempre entre paréntesis al final del párrafo que estamos citando. Ponemos entre paréntesis va el autor, coma, la fecha
y coma, la página o las páginas de donde estamos extrayendo, o por lo regular casi siempre nada más encontramos el autor y la fecha, o por lo menos el autor. Ok, entonces estos son los 4 datos que me piden. Primero voy a colocar, para hacer la referencia, la cita nada más es autor, fecha y página. Para hacer la referencia, o sea, de esa cita, necesito el autor, la fecha, el título del documento y de dónde estoy extrayendo el documento. Esta sería el enlace electrónico, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos, está el apellido, coma, y la primera inicial la inicial del primer nombre. Se pone punto, se abren paréntesis y aquí va la fecha. Por lo regular solamente me solicita el año. Hay quien incluye el mes y hay quienes pueden incluir hasta el día. Posteriormente pongo otro punto, luego el título del documento, que puede ser cualquier libro, etcétera, etcétera. Si es necesario, entre corchetes pongo qué tipo de documento es. Libro electrónico, PDF, documento de Word, documento de Excel, PowerPoint, etcétera, si es necesario. Y finalmente le pongo punto y tengo que poner esto: recuperado de, extraído de, etcétera, y la dirección electrónica en este caso. Ahora, esta es la de un documento físico, o sea, aquí no voy a añadir dirección electrónica porque tengo el libro físico y nos dice de hasta 5 autores, ¿sí? Entonces, apellido, coma, primer letra en mayúscula del nombre, punto y coma, el siguiente apellido con su inicial del primer nombre, punto y coma. Esto es hasta 5 autores de un documento físico. Igualmente corre para el de aquí arriba. Si yo tengo 5 autores, ahí puedo anotar 5 autores. Punto. Sabemos, abrimos paréntesis, la fecha, punto, el título del documento, formato, si es que es necesario. En este caso obviamente tendremos que poner libro, manual, enciclopedia, etcétera, ¿no? Punto, el número de la edición, punto, la ciudad en donde se editó ese documento, el país, 2 puntos, la editorial, punto, y las páginas de donde estoy extrayendo, o el número total de páginas de ese documento. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en estas compilaciones que tenemos de varios autores? Entonces, lo que se me permite, según el APA, aquí voy a combinar esto, tengo que poner los 5 primeros autores que encuentre, punto y coma, y tengo que poner la locución latina et al, que significa y otros, ¿sí? Así tal y como lo dice en letra cursiva, ¿sí? Y ahora vamos a construir con el formato de los 4 principios o de los 4 datos básicos. Entre paréntesis la fecha, punto, título del documento, igualmente entre corchetes, describo si es necesario, punto, recuperado de, y la dirección electrónica. Entonces, y esto aplica lo mismo para el documento físico, exactamente igual. Si tengo más de 5 autores, aún anoto los primeros 5, punto y coma, et al, cursivas, y continúo con los demás. Por ejemplo, si fuera un documento físico,
Aquí sería igualmente hasta el apellido la fecha, el título, la edición, ciudad, país, editorial y el número de páginas. Ahora, aquí está el ejemplo precisamente para el documento físico. Entonces es igual 1, 2, 3, 4, 5 apellidos con la inicial del nombre. Aquí por ejemplo me faltó una coma, punto y coma, tal, y otros, la fecha, el título del documento, la edición, ciudad, país, editorial. Por ahí ya después les voy a enseñar a utilizar el administrador de fuentes de Word. Y ustedes lo único que tienen que hacer es alimentar con esos datos y al final ustedes hacen clic en un botón, le piden la bibliografía y se las inserta incluso también las citas, ¿sí? Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. Este es un documento PDF, ya puedo verificar que es de una persona que se apellida Arias. El documento se llama el proyecto de investigación y lo recuperamos de aquí. Lo que puedo hacer es copiar la dirección, irme al buscador de internet y anotarla y ver el propio documento en directo. Ahora, aquí, por ejemplo, igualmente es un manual de investigación para la formulación y desarrollo de divulgación de proyectos. Es una página web. El autor es Scorcia en junio de 2010 y lo recuperé de esta dirección. Y aquí, por ejemplo, a mí me falló. Fernández y Baptista, todos tienen la inicial de su nombre. En abril de 2006, metodología de la investigación, libro impreso, pero aquí hubiese podido utilizar esta, que es buscar el número de edición, le quito lo del libro impreso, punto, le pongo el número de edición, la ciudad del país, la editorial y el número de páginas o las páginas que haya consultado. Ese también se los voy a enviar. Aquí está precisamente cuando sucede que no tenemos ciertos datos del documento que estamos revisando. Entonces dice, ¿qué dato falta? Solución. Y las posiciones obviamente es A, esta sería la de autor, la fecha, título del documento y la recuperación de donde lo estoy haciendo. Entonces, si ven, son los 4 elementos que nos pide el formato APA para realizar las referencias. Entonces, ¿qué dato falta? El autor. Entonces voy a sustituir el autor por el título del documento. Entonces, en lugar de tener el título aquí, lo transfiero acá, tengo la fecha y recuperado de y su dirección electrónica. Ahora, me falta la fecha. Aquí es muy usual que encontremos el ND para no disponible o S.F. para sin fecha. ¿Sí? Hay documentos que no tienen fecha. Entonces, digamos que tuviera los 4 datos, porque en lugar de la fecha voy a poner N.D. o S.F. que es el autor, no disponible o sin fecha, el título del documento y la recuperación de donde lo estoy extrayendo u obteniendo. Porque hay algunas ejemplos que en lugar de decir recuperado de, dice obtenido de, etcétera, ¿no? Pero bueno, esas palabras no difieren tanto. Si me falta el título, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Realizar una pequeña descripción del documento. Tengo entonces el autor, tengo la fecha, pero este autor no lo tituló, simplemente hagan de cuenta como si fuera un ensayo, no le puso nada, y entonces leo ese ensayo y entre corchetes hago esta breve descripción, ¿sí?
el autor hace referencia a la psicología educativa como una de las ramas más primordiales de la psicología, etcétera, ¿no? Y recuperado de. Ahora ya vienen las combinaciones. ¿Qué pasa si me falta el autor y la fecha? Entonces hay que combinar la solución para el autor y la fecha. Entonces, el título del documento, acuérdense que se pasa a esta posición. Luego tengo el no disponible y el recuperado de. Si me falta el autor y el título, que muchas veces encontramos, híjole, documentos que tienen muy buena información, pero no sabes ni quién lo escribió. Entonces, aquí en este caso, sí tiene el título del documento, pero no sabemos quién lo escribió y cuándo lo escribió. Entonces, pongo el título, pongo el ND y el recuperado de. Si me falta el autor y el título, aquí sí está un poco más complicado, porque entonces, si el título del documento pasaba acá, pues ahora, si me falta el título, entonces la descripción va a, perdón, a la primera posición, la fecha sí la tengo y el recuperado de. Si me hace falta la fecha y el título, entonces para la fecha siempre sabemos que tenemos el no disponible o el sin fecha. Entonces, aquí sí tengo autor, no tengo fecha, no tengo título, pero entonces voy a poner la descripción de lo que relata o trata el documento y el recuperado de. Oye, y si me falta todo, pues casi entonces no vas a poder hacerlo, ¿no? Pero sí hay una forma. Tengo la descripción del documento, ND o SF y la recuperación. ¿Sí? Entonces, este cuadro es importante que lo recuerden para facilitarse el usar el formato APA cuando lo hacen, por ejemplo, a mano. ¿Sí? Como les dije, en el Word tenemos un administrador de fuentes que incluso está actualizado a la 6ª edición de APA y entonces la computadora nos hace todo. ¿Sí? Ahí incluso te va resaltando, por ejemplo, si voy a hacer la bibliografía o la referencia de un libro, de una revista, de un informe de revista, de periódico, etcétera. Y entonces cuando abrimos ese administrador de fuentes, ahí mismo él nos pone cuáles son los elementos básicos que debemos tener. No en este formato de los 4 datos importantes, sino ya en el formato de más específica la referencia bibliográfica. Clasificación de las citas, ¿sí? Entonces, en primer lugar, pues tenemos una cita textual o directa y pues que dice, debe ser fiel y transcribir el texto palabra por palabra del autor que estoy, de donde estoy sacando la información o del documento de donde estoy obteniendo la información. Y este texto, por lo regular, se pone entre comillas y para realizar la cita, ayer les mencionaba entre paréntesis, se pone, aquí dice datos del autor, pero lo único que se agrega es el apellido, se pone una coma, se pone el año, nada más de la publicación, y otra coma y el número de página o de páginas de donde se extrajo. Hay citas que no ponen el número de páginas, también se puede dar el caso. Entonces aquí vamos a ver, tenemos la cita textual corta, la cual sí, en efecto, me van a decir, entonces tengo que contar las palabras. Sí, es una cita que tiene menos de 40 palabras y se introduce donde yo estoy escribiendo, de repente voy a citar y entonces así como dice,
se transcribe tal cual. Y entonces la escribo dentro de mi texto, dentro de mi párrafo, y la voy a poner entre comillas, y al final voy a poner estos datos, el autor, el año y las páginas de donde donde le estoy obteniendo. Ahora vamos a ver de esta misma cita textual corta 3 diferentes modos de hacer o de enfatizar ya sea el contenido del autor o el año según lo que nos acontezca o lo que nos solicite a nosotros. Si yo necesito hacer énfasis en el contenido, o sea que para mí lo que me importa es lo que está diciendo la persona. Entonces, obviamente, como les mencioné, va entrecomillado y al final el paréntesis, el autor, los autores, el año y la página. Y aquí está un ejemplo. La incorporación de la mujer al mercado de trabajo, ahorita les explico los 3 puntos, es la acción explicativa más importante en la configuración modal de la familia chilena. Entonces, está entrecomillada lo que dice este autor. Y los autores, en este caso sería Muñoz, Reyes, Covarrubias y Osorio, la coma, el año y la página. ¿Se acuerdan ayer que estuvimos viendo las referencias de más de 5 autores? Y aquí aplicaría lo mismo. Tendría que citar a los 5 autores, después poner coma et al, la locución latina de y otros, entre, con cursiva, igualmente el año y la página. ¿Sí? Entonces, esta es la cita textual que hace énfasis en el contenido. ¿Por qué estos 3 puntos que están observando aquí? Estos 3 puntos indican que hay más texto después de la palabra trabajo, pero que en este caso no es relevante. Yo le di forma a ese texto que encontré dentro del documento y entonces la cita quedó así. ¿Sí? Al mercado de trabajo es la acción explicativa más importante. Entonces estos 3 puntos indicaría que ahí hay más texto hasta la parte donde dice es la acción explicativa. Esos 3 puntos indican esto, ¿sí? Que hay una posterior textualización, pero que no es relevante para introducirla dentro de la cita. Ahora me voy con la siguiente, que sería la cita textual corta, pero con énfasis en el autor. Entonces aquí va a cambiar, se va a seguir entrecomillando, pero para resaltar al autor, en lugar de hacerlo al final, como en esta de énfasis en el contenido, lo que voy a hacer es hacer primero la mención del autor. Entonces dice, se anota primero el apellido del autor, de los autores, después la fecha, entre paréntesis, posteriormente la cita, entre comillas también, y al final la página de donde la obtuve, ¿sí? Entonces, esta es con énfasis en el autor, entonces, es más o menos lo mismo de aquí arriba, pero cambia la ubicación de los autores, entonces, yo estoy escribiendo alguna cosa y después pongo que Muñoz, Reyes, Covarrubias y Osorio en 1991, aquí yo le agrego, afirman, señalan, indican, yo esta conjunción yo la introduzco, que, y otra vez, entre comillas, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, los 3 puntos que me indican que hay más texto, pero que no es relevante para hacer la cita, y
es la acción explicativa más importante en la configuración modal de la familia chilena. Y al final me dice, anota la página de donde la obtuviste. Y ahora bien, la cita textual corta con énfasis en el año, o sea, en la fecha. Entonces aquí va a volver a cambiar. No estoy haciendo énfasis ni en el contenido ni en el autor. Lo que me interesa resaltar es la fecha en que se redactó esa cita. Entonces, primero voy a anotar el año, después el autor, otra vez la cita entre comillas y al final la página. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo difieren. Y entonces aquí estoy poniendo en 1991, Muñoz, Reyes, Covarrubias y Osorio señalaron que, y otra vez entrecomillado, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, los 3 puntos que me indican que hay más texto, es la acción explicativa más importante en la configuración modal de la familia chilena, y al final la página de donde obtuve la cita. ¿Sí? Ahora, aquí está la explicación. Cuando se omite parte del texto en una cita, se reemplaza con puntos suspensivos, ¿sí? Como lo vimos en los ejemplos anteriores. Cuando se agrega una idea ajena al documento original o a la cita original, estos 3 puntos los tengo que, perdón, no los 3 puntos, los 3 puntos en algunas veces, en algunos documentos también van a encontrar estos 3 puntos entre corchetes, ¿sí? Lo ideal sería que no llevaran corchetes. Cuando se agrega una idea que no es parte del mismo o de lo que estoy hablando, esto va ahora sí entre corchetes. Entonces, por ejemplo, aquí está la cita. Aquí no les puse el autor ni el año ni nada, sino que, por ejemplo, la cita sería: este diseño incluye 2 grupos, uno recibe el tratamiento experimental y el otro no, grupo de control. Así está tal cual la cita, con estos paréntesis. Yo lo que le agrego es, entre comillas, perdón, entre corchetes, el diseño con postprueba únicamente y grupo de control, ¿no? Para explicar qué tipo de tratamiento le estoy dando a este grupo experimental, ¿sí? Quizás a lo mejor yo esté usando esta cita para hacer relevante, aquí estoy haciendo relevante el contenido. Entonces, para hacer relevante el contenido y que este tratamiento experimental que yo voy a hacer es un diseño con postprueba y grupo de control, ¿sí? Entonces, para eso nos sirven los 3 puntos, nos sirve para omitir texto que no es relevante a lo mejor para redactar la cita. Y los corchetes los voy a usar para cuando necesito hacer aclaraciones o poner cuestiones que no pertenecen a la cita original. Ahora, el otro ejemplo es la cita textual larga. Aquí dentro del Word, ahorita les enseño. Tenemos precisamente un contador, ¿sí? Aquí está. Entonces les decía, aquí tenemos un contador, ¿sí? Entonces voy a abrir precisamente el archivo de citar en APA, ¿sí? Entonces aquí me va a decir
que hay 1541 palabras en total de todo el trabajo, pero si yo quiero saber si esto, por ejemplo, digamos que es una cita, entonces si yo lo selecciono, me va a decir cuántas palabras tengo, ¿sí? Entonces aquí solamente tengo 46 palabras. Si esto fuera a ser una cita, entonces al ser mayor de 40, esto entraría como una cita de mayor de 40 palabras. Entonces ahorita vamos a ver esa manera de realizar las citas. Entonces el Word me va a contar todas las palabras, pero si yo selecciono cierto texto, me va a dar el número de palabras. Incluso eso también lo tienen por acá, en contar palabras, ¿sí? Si yo le pongo contar palabras, me va a decir páginas tanto, tantas palabras, las 1541 que coincide con este número, me va a decir cuántos caracteres sin espacio, con espacio, cuántos párrafos, líneas, etcétera. ¿Sí? Entonces, igualmente, aquí, si yo selecciono y le pongo contar palabras, me va a dar el conteo de lo que estoy seleccionando, ¿sí? No hay tal necesidad de venirse al contador, sino que desde aquí lo puedo observar. Entonces, con eso ya pueden ver la utilidad de el Word, ¿sí? Para cosas que dicen, ay, ¿esto para qué sirve? Pues ahí está la utilidad. Entonces, me voy. La cita textual larga es mayor de 40 palabras y se escribe en una nueva línea sin comillas. Pero la diferencia es que esta cita va a tener una sangría, o bueno, no una sangría, sí sería un sangrado, así se llama. Un sangrado este es mi margen, ¿no? Donde está iniciando mi texto, aquí sería desde cuándo, suspensivos, todo este. El sangrado sería este espacio que hay de aquí a donde estoy iniciando la cita, ¿sí? Que sería a 1.3 centímetros. Por lo regular yo les digo que cuenten. Esta es precisamente el sangrado. Y si yo quiero hacer ese sangrado, entonces lo que voy a hacer, aquí me va a decir de primera línea, entonces bueno, vamos a poner que es ninguna, me lo va a regresar y aquí está la sangría, ¿no? Entonces yo voy a ponerlo a 1.3 y entonces me lo pone a 1.3 o lo puedo mover desde aquí, por eso también es importante que aprendan a usar la regla. Si yo muevo el de arriba, entonces este es el que me da la sangría, ¿sí? Si yo muevo el de abajo, me da la sangría de primera línea. Si yo muevo el de arriba, me da la sangría francesa, que es precisamente con el que se hace la referencia. Y si se dan cuenta, si yo lo muevo 1, 2, 3, 4, 5 espacios, me da casi los 1.3, es 1.25. Entonces, bueno, digo, a menos que fuera muy estricta la persona que nos va a revisar y que va a revisar con regla el 1.3, pero bueno, ahí están los 5 espacios, ¿sí? Entonces, dice, se pone a una distancia todo el texto, no es de primera línea, no hay sangría francesa, ni hay sangría de primera línea, es todo el texto, toda la cita, desde el margen izquierdo y no se utiliza el espaciado sencillo, no se puede poner a un espaciado de 1, por ejemplo. Entonces, esta, si observamos, está a 1.15, por lo regular se pone a 1.5. Eso ya lo vamos a revisar después
cuando estemos viendo con mayor detenimiento el APA, ¿sí? Que bueno, es conciso. Y a continuación se ejemplifica la siguiente cita, ¿no? Entonces voy a poner como si hiciera el énfasis en el autor, ¿sí? Más o menos. Entonces pongo, casi siempre se pone así, para el autor, y se pone la fecha. Entonces pongo, para Denis Kuhn, en 1998, y ahora sí es toda la cita. Estas comillas son parte de la cita. Acuérdense que aquí estoy transcribiendo tal cual el texto de donde estoy extrayendo del documento o lo que me está diciendo el autor, y al final la página, ¿sí? Pero vean, entonces, esto está al mismo nivel, o sea, el autor a quien estoy citando y que su cita es muy larga, está al margen de donde estoy escribiendo, pero la cita está, también se dice indentada, o tiene un sangrado, o lo estoy poniendo a una sangría completa de 1.3 centímetros, o son 5 espacios más o menos dentro del mismo Word, ¿sí? Ahora, cita no textual o indirecta, ¿sí? Entonces, esta consiste en hacer un resumen o un parafraseo de una parte de lo que estoy leyendo, de donde estoy investigando, o de toda la obra, y aquí se dividen en dos tipos, que es la no específica, en donde se refiere a una parte de la obra, y aquí ya no pongo comillas, porque no estoy citando lo que está diciendo el autor como en esta. Aquí estoy transcribiendo tal cual las palabras del autor. Aquí no. Aquí estoy haciendo o lo estoy resumiendo con mis propias palabras o lo estoy parafraseando. Parafrasear es decir lo que está comentando el autor, pero con mis propias palabras. Entonces, se escribe sin comillas y se incluye la página o las páginas, perdón, de donde se ha resumido, ¿sí? Y aquí voy a empezar como si hiciera énfasis en el autor. Entonces dice Martínez de Sousa. Aquí pude haber omitido la inicial del nombre. 1999 considera que las tablillas de arcilla son el soporte más antiguo que se conoce del libro, página 41. ¿Sí? Entonces, ¿es indirecta o no es no textual específica? ¿Sí? Porque estoy parafraseando o resumiendo lo que está diciendo el autor. Ahora, la cita textual general resume el contenido de un escrito, va sin comillas y se agrega el número de páginas, ¿no? Entonces aquí voy a poner Romero, en 1993, señala que Romero y Arias en el 94 son de opinión que, ya sabemos que estos puntos significan que hay más texto. Villota, Rodríguez y Zapata en 1985 se refiere a, ¿no? Y ahí va el texto, ¿sí? Y aquí estoy haciendo un resumen. Si ustedes se dan cuenta, a quien estoy leyendo es a Romero. Perdón, a ver, déjenme ver. Sí, ok. Estoy leyendo a este autor, sí, que obviamente es más contemporáneo que los demás, pero en este caso no. A quien estoy señalando, digo, aquí no tendría nada que ver el año, ¿sí?
Yo a quien estoy leyendo es a Romero del 93. Y Romero a su vez leyó o citó a Romero y a Arias en del 94, ¿sí? Son algo así como medio extraño. Y estos, a su vez, leyeron algo de Villota, Rodríguez y Zapata del 85, ¿sí? Que se refiere a, y entonces parafraseo o resumo el texto, ¿sí? Esto ahorita lo vamos a ver en la siguiente hoja. Entonces dice, al igual que las citas textuales, las no textuales pueden enfatizar el autor, el contenido de la cita o el año de la publicación. Entonces aquí estoy haciendo énfasis en el autor. Por lo regular, cuando estamos haciendo los trabajos de investigación, utilizamos este tipo de citas. Casi siempre hacemos la cita con énfasis en el contenido, no en el autor, ¿sí? Porque lo que estoy haciendo es la revisión del contenido o de qué manera este contenido aporta validez a mi investigación, confiabilidad a mi investigación, etcétera. Entonces, por lo regular, siempre ubiquen esta con el énfasis en el contenido. Es muy raro que encontremos o yo encuentre dentro de sus trabajos de investigación el énfasis en el autor o el énfasis en el año. Siempre nos vamos por el énfasis en el contenido porque es lo que nos importa para realizar nuestro trabajo. Ahora bien, vamos con la última, que es la cita de cita, que sería algo como esto. Entonces, consiste en mencionar el texto citado por otro autor y del que no se ha conseguido el original, o simple y sencillamente es relevante o importante lo que está diciendo ese autor que yo estoy consultando sobre el otro autor, ¿sí? Quizás a lo mejor aquí me dé cuenta que yo puedo llegar a la publicación de Martín del 95 que yo acabo de encontrar en el libro o en la publicación de Escalona. Pero no quiere decir que forzosamente yo tenga que ir a revisar esta información, sino directamente voy a citar a Escalona porque es el autor al cual me estoy refiriendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la enciclopedia puede definirse como aquella obra de referencia que reúne el saber, la experiencia de una determinada clase de sociedad y relaciona los nombres que esa sociedad conoce por artículos centradas en un orden comúnmente alfabético, sistemático, abarcando bien áreas generales o particulares del conocimiento y da al menos una explicación básica de cada uno de los términos empleados. Esto fue elaborado, esta cita fue elaborada por el autor de apellido Martín aquí me falló, primero va el año 1995 en la página 95 y 96, pero yo lo encontré en el documento que está haciendo Escalona o que hizo Escalona, el cual estoy leyendo estos momentos, y lo hizo en el 2001. Aquí a lo mejor se me olvidó poner la página, ¿no? Pero esta es una cita de cita. Estoy utilizando un autor o estoy citando más bien a un autor que sacó información previamente de otro autor. Si yo me voy al libro o al documento de Escalona, seguramente en algún momento voy a encontrar a Martín en el 1995 con de la página 95 a la 96. ¿Sí?
dice aquí al final, al igual que en la redacción de las citas textuales y las no textuales, las citas de sitios también pueden hacer énfasis en el autor, en el contenido o en el año de publicación. Entonces, puedo seguir estas tres reglas principales: en el contenido, en el autor y en el año. Como les menciono, por lo regular siempre vamos a usar la del énfasis en el contenido, ¿sí? No voy a usar, es muy, como les menciono, a menos que sea muy relevante citar al autor, voy a utilizar esta, pero algo sí les puedo decir, es bastante complicado, y si esta es complicada porque realmente lo que me interesa es lo que dijeron ellos, no publicitarlos a ellos, pues mucho menos o mucho más difícil va a resultar que yo haga un énfasis en el año, ¿sí? Entonces, igualmente, aquí me voy a ir, por ejemplo, a esta, en donde quizás incluso pudo haber sido una cita de más de 40 palabras. Entonces, en ese caso, lo hubiera puesto de esta manera. Perdón, aquí va punto y coma, citado por. Acuérdense, aquí, bueno, me voy a inventar la página. Vamos a hablar que es la página 201. Y voy a poner señala que dos puntos, lo voy a copiar. Pero acuérdense que la cita de más de 40 palabras va indentada o sangrada a 1.3 espacios desde el margen izquierdo. Entonces, esto hubiera sido un mejor ejemplo de cómo realizar estas citas, ¿sí? Ahora, si me dan chance mañana, les puedo enseñar a utilizar esto, que es el administrador de fuentes, para realizar citas y bibliografía. Y les voy a enseñar aquí rápidamente. Obviamente no tengo cargada a esta persona, a Escalona, ¿sí? Y ahorita, bueno, por ejemplo, ya tengo alimentado esto, voy a poner, déjenme ver, ok, voy a poner esto, y aquí ya me está dando, ¿sí? Como es la vista previa APA, aquí yo puedo poner el estilo, la cita y la entrada bibliográfica o referencia. Álvarez, el 29 de enero, cómo organizar un estudio de caso, de la revista Educa, upn.mx, revista universitaria. Este es el número obtenido de Drive Google, etcétera, etcétera. ¿Sí? O tener esta, por ejemplo, aquí es Arias Francisco Castro Wilson,
Siche Raúl, del capítulo 1, ¿sí? Capítulo 1, metodología de estudios de casos, aquí me está diciendo, ¿no? En qué libro o en qué autor. El libro en este caso sería Casos empresariales en agronegocios en Perú, Colombia, las páginas y la editorial y la dirección electrónica. Esto yo lo hago desde aquí, ¿sí? Entonces yo lo pongo a copiar, esta es la lista actual. Vamos a poner varias para que ustedes vean pues lo benéfico que es tener o poder manejar ¿sí? Entonces, todos tienen, automáticamente Word me hace la cita. Digamos, olvidémonos de esto, ¿no? Voy a ver en su lugar. Y esta, hagamos de cuenta que es una cita hasta aquí, ¿sí? Entonces yo voy a poner insertar cita y aquí tengo los nombres. Obviamente siempre van a empezar por el apellido, ¿sí? Y entonces pongo a La Torre Arnal y del Rincón del 1996. Y aquí incluso si ustedes pasan el mouse, ven cómo se pone en otro, se resalta, ¿sí? Incluso me puede abrir un cuadro de diálogo donde me pide editar cita, editar fuente. Lo puedo convertir en texto estático de tal manera que ya no se va a mover y en actualizar por si yo le realicé desde aquí, desde el administrador, algún movimiento. Y al final, fíjense que en lugar de estar escribiendo uno, por orden alfabético, etcétera, etcétera, cada autor, entonces yo me voy a bibliografía, si yo le aprieto aquí, me introduce toda la bibliografía sin la necesidad de que yo esté escribiendo, ya me la pone por apellido, con la inicial, con la fecha. Acuérdense que teníamos 4 datos importantes, que era el autor, la fecha, el título del documento, libro, artículo, lo que estoy citando, y en este caso, bueno, es un libro físico, por eso no hay dirección electrónica. Pero ¿qué tal este? Tengo el autor, tengo la fecha, tengo el papel de, aquí fíjense, esto sí hay que tener cuidado porque a veces no me revisa la ortografía aquí, ¿sí? Si ven, tengo que tener mucho cuidado, aquí no es teoría, es teoría. Teoría crítica en la investigación educativa y cualitativa. Esto a partir de revista hasta el número 21 no va porque no es de los 4 datos que me pide el APA, pero sí aquí está el recuperado de, obtenido de, incluso hay gente que te cita hasta el día de consulta, ¿no? O sea, hoy lo consulté y te pone el día de consulta. Entonces, obtenido de, y aquí está la dirección electrónica. Entonces, si yo soy investigador y quiero ver la veracidad de este documento, entonces pues yo puedo precisamente copiar la dirección y entonces irla a buscar, ¿sí? Aquí en este caso me están bloqueando la conexión por los que
bloqueadores y los antivirus que yo tengo, ¿no? Entonces, esa sería la forma en la que citamos en número 1. ¿Por qué citar? O sea, ¿por qué hacer esto? Ahora ya le van a encontrar más sentido a esto, ¿no? ¿Por qué siempre después de que leo hay unos autores con un año? Precisamente es para que yo, cuando tenga mi trabajo de investigación, si alguien quiere ver si realmente Muñoz, Reyes, Covarrubias y Osorio dijeron eso, se vayan a la parte final y ahí encuentren las referencias bibliográficas, bibliografía, o referencias, también se les puede llamar, ¿sí? Y esto se conecta con esto, ¿sí? O con esto. Esa es la importancia. Ya sabemos la importancia de citar y de hacer la referencia, porque así, como vimos anteriormente, y hago rápido el repaso, le doy más credibilidad, le doy mayor confiabilidad, le doy más validez a mi trabajo de investigación. Y entonces ahora sí, no me pueden acusar de plagio y de, es que copiaste y pegaste. Si yo utilizo esto y tal cual lo copio y lo pego, yo puedo argumentar, sí, lo copio y lo pegué, pero le estoy dando crédito al autor, ¿sí? Lo que acabo de demostrarles que era el constatar de dónde proviene la información. Ahorita no pudimos acceder porque está un bloqueador. Sobre todo esto, las cuestiones de ética, no solo como profesional de la psicología, sino como cualquier como persona, ¿sí? El darle crédito a quien redactó el trabajo y respetar esas ideas, puntos de vista, que nos haya aportado información para nuestro trabajo, es darle importancia a ese investigador. Y otra, pues, que me acusen de plagio intelectual. Así no me pueden. Hay gente muy letrada que de verdad se sabe hasta el punto y coma de cómo escriben las personas. Entonces, y más aún, los maestros conocemos cómo escriben ustedes. Entonces, por eso es importante que ustedes sepan hacer esto. Esta es la importancia, número 1, de citar, y número 2, de hacer las referencias para darle crédito al autor, darle mayor credibilidad y validez a mi investigación y evitar el plagio intelectual.